Listo, Rogelio, ya está, solucionado el problema. Podemos empezar cuando quieras. Perfecto. Buenas tardes. Antes que todo, una disculpa porque la charla estaba fijada para ayer, pero estuve con algunas asistencias, así que la estamos realizando el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la fase preanalítica en el laboratorio clínico y más que nada algunas sugerencias y recomendaciones sobre cómo proceder en esta fase a fin de asegurar la fiabilidad y la validez de nuestros resultados. Entonces, si recordamos, el trabajo en el laboratorio se puede dividir en varias fases. Está la fase preanalítica, la fase analítica y la posanalítica. Nosotros el día de hoy vamos a estar centrándonos en la fase preanalítica. Se entiende por fase preanalítica en el laboratorio clínico al conjunto de etapas y procesos que comprenden desde la solicitud médica de los estudios laboratoriales y la fase instrumental de realización de los exámenes de laboratorio. En el gráfico tenemos desglosado otra vez la fase preanalítica en los distintos procesos que incluyen la petición analítica, que sería por parte del médico tratante, la preparación del paciente, la extracción, el transporte, eh, esto englobado en una fase extra laboratorio en el caso de que la extracción no se realice en el laboratorio en sí. Y en la fase ya intralaboratorio sería la recepción, conservación y manipulación de las muestras previas a su procesamiento. La tendencia actual de implementar sistemas de gestión de calidad en los laboratorios clínicos implican la gestión del proceso en su totalidad, incluyendo la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Clásicamente la fase analítica ha sido siempre la más controlada, ya que en esta se producían una gran parte de los errores del proceso. Sin embargo, con el advenimiento de las mejoras tecnológicas, como son los instrumentos automatizados, la fase preanalítica ha demostrado ser la mayor fuente de errores en el laboratorio, eh, por lo que los procesos de mejora continua de calidad se centran fundamentalmente en la eh, utilización de acciones preventivas y correctivas en esta fase. Vamos a ver más adelante que es la fase en la que el mayor porcentaje de error se comete y se puede detectar. Actualmente es considerada la fase más crítica, ya que es, como dijimos, es donde se produce la mayor parte de los errores y donde se puede perder más tiempo. Eh, Hay que centrarse también en esto, ya que se retrasa el tiempo de respuesta del laboratorio cuando los procesos no son adecuadamente controlados. Cerca del 70% de los errores en un laboratorio clínico ocurren en la etapa preanalítica, pudiendo llegar hasta el 84%. Las principales fuentes de error podrían ser los requisitos de los requisitos de examen incorrectos, o sea, la preparación inadecuada, ya sea porque no se le dio indicaciones claras al paciente, teniendo en cuenta las pruebas que se iba a realizar, o un error misma en la petición de los exámenes a ser realizados. Mala identificación de la muestra. eh, o del paciente, muy común en el caso de homonimia, toma de muestra inadecuada o incorrecta. Si tomamos, por ejemplo, por dar un ejemplo, una muestra de gasometría, el petitorio del médico, o sea, la solicitud del médico indicaba gasometría arterial. Sin embargo, se remite, por ejemplo, o se toma una muestra de gasometría venosa. Puede ser adecuada la muestra para una gasometría venosa, o sea, de sangre venosa, pero el material es incorrecto para la solicitud. O muestra inadecuada, tomando este mismo ejemplo, por ejemplo, de una muestra para gasometría,
que contengan burbujas de aire, por ejemplo. En ese caso, la muestra puede ser correcta, pero es inadecuada para su procesamiento. Transporte de la muestra, almacenamiento o conservación incorrecta. También influirá negativamente en nuestros resultados. Posibles puntos de error en la fase analítica extralaboratorio. La solicitud del médico clínico, la elección del mensurando, la información, o sea, las indicaciones que se le da al paciente debe ser precisa y en lo posible debe incluir el diagnóstico o diagnóstico presuntivo. El registro de características de condiciones previas del paciente como edad, sexo, estado de gravidez, estadio de ciclo menstrual, tratamientos que está llevando a cabo el paciente, medicación, diagnóstico presuntivo, hábitos alimentarios y tóxicos, etcétera. Todo esto puede influir en los resultados y tener esta información a mano nos ayuda a dar una mejor interpretación del resultado. En la obtención del espécimen, identificación ya sea de la muestra o del paciente. Tubos o contenedores, los tubos o contenedores deben ser los apropiados para la muestra que se requiere según los analitos a ser evaluados. Orden correcto de llenado de tubos, que vamos a ver más adelante que existe un orden sugerido para llenado de tubos justamente para evitar contaminación por arrastre o teniendo en cuenta en sí para qué estudio se va a utilizar posteriormente la muestra. Transporte al laboratorio en caso de muestras remitidas. Remitidas ya sea en el caso de ustedes sería en el caso de cuando, por ejemplo, las muestras son tomadas por enfermería y son remitidas al laboratorio, o sea, no son tomadas en el laboratorio, o cuando uno debe preparar muestras para remitir a otro laboratorio. Posibles puntos de error en la fase preanalítica e intralaboratorio. Dentro de estos posibles puntos encontramos el registro administrativo, que sería la entrada debe ser fidedigna, la entrada correcta de datos y determinaciones a ser realizadas, preparación adecuada del paciente, con indicaciones claras, de ser posible, estas indicaciones deben ser por escrito, para evitar confusiones. En el caso de pacientes ambulatorios. Procedimientos de extracción. Vamos a ver más adelante cómo puede afectar el efecto del torniquete, o sea, un tiempo prolongado de compresión antes de la venopunción podría también influir negativamente en los resultados eh, del paciente. Almacenamiento. Tiempo de espera de la muestra hasta su procesamiento, ya sea si se procesarán en el día o, por decir, son determinaciones que se realizan de manera calendarizada, entonces deben ser adecuadamente almacenadas para evitar la alteración del analito a ser medido. La centrifugación, la distribución y alicuotado, ya, en el caso que tengamos un petitorio que incluye varias especialidades del laboratorio y esa muestra debe ser fraccionada. La preparación en sí de los especímenes, la elección del espécimen correcto y la elección correcta del contenedor de muestra. La medicación administrada al paciente y una mala preparación del mismo pueden influir negativamente en la magnitud a medir. En este caso,
la medicación administrada al paciente habla de cómo influye en las drogas terapéuticas sobre los resultados. Es decir, es necesario y muy importante registrar qué tipo de medicación está recibiendo el paciente, eh, justamente a efectos de dar una buena interpretación de los resultados y tener una buena correlación. Podría ocurrir también una extracción incorrecta de muestra, estasis venoso, toma de una vía que no es recomendable. eh, Tomar las muestras de la vía no es recomendable, si bien no es posible tomar la muestra del otro miembro. En ese caso, las guías recomiendan tomar la muestra de la vía y vaciar dos volúmenes de muestra justamente a tomar y tomar la tercera. No es muy recomendable, pero hay algunos casos que no tenemos otra alternativa. Una higiene defectuosa también podría influir en los resultados. La recogida en el recipiente inadecuado, con el conservante o anticoagulante erróneo, contaminación por arrastre en el llenado de tubos. Para ellos, como dije anteriormente, hay que tener en cuenta el orden de llenado para evitar justamente esta contaminación por arrastre. El transporte y almacenamiento sin las condiciones adecuadas también puede llevar a alterar las condiciones físico-químicas de las muestras o deteriorarlas. La centrifugación insuficiente o excesiva, eh, como siempre se dicen, los dos extremos son malos. O sea, una centrifugación insuficiente podría dejar muchos restos de fibrina que podrían dar errores de pipeteo, por ejemplo, en instrumentos automatizados, y una centrifugación excesiva, por ejemplo, podría ocasionar la hemólisis de la muestra, por decir. La demora en la medida de la magnitud o la preparación inadecuada de la muestra. Cuando pasa mucho tiempo entre la preparación de la muestra y la distribución a su departamento en donde serán finalmente procesados. En todo caso, habría que almacenar la muestra. Vamos a ver más adelante algunas recomendaciones. Todo esto teniendo en cuenta siempre que la finalidad es que la muestra sea representativa y sea lo más íntegra posible. Algunos de los errores en esta fase preanalítica no afectan clínicamente al paciente, pero otros implican la repetición de la solicitud analítica, la generación de exploraciones innecesarias, dando como resultado un incremento en los costos y en ocasiones incluso un diagnóstico incorrecto, un tratamiento inadecuado que incide en la salud del paciente. Por eso es muy importante verificar y establecer ciertos indicadores de calidad en la fase preanalítica. Objetivos de control de calidad en la fase preanalítica. El objetivo de control en esta fase es garantizar que las muestras y los materiales biológicos, o sea, especímenes, mantengan su integridad, como le había dicho anteriormente, eh, tanto en composición como en funcionalidad. La mayoría de los errores de la fase preanalítica no son percibidos o son olvidados en la evaluación o interpretación final de los resultados en un estudio laboratorial. ¿Cómo podemos definir que una muestra es de calidad? Es aquella que tiene representatividad para informar del estado fisiológico de la persona que se obtuvo en un determinado momento. Para definir el grado de representatividad y la transferibilidad de los resultados de la muestra al estado fisiológico del paciente, es necesario recordar las fuentes de variabilidad que pueden afectar a la muestra. Por una parte tenemos la variabilidad biológica. Las magnitudes biológicas están sometidas a dos tipos de variabilidad: la variabilidad biológica y la variabilidad analítica.
responsables de que los valores de determinados parámetros sean diferentes entre individuos o incluso varíen en una misma persona a través del tiempo. La variabilidad biológica se observa cuando las magnitudes medidas repetidamente para un mismo parámetro varían entre individuos, que sería la variabilidad biológica interindividual, o para el mismo individuo, que sería la variabilidad biológica intraindividual a través del tiempo. Por ejemplo, la variación intraindividual puede deberse a comportamiento, a crecimiento, envejecimiento del individuo, así mismo como variaciones introducidas por la dieta, el clima o momentos del día en que se toma la muestra. La variación interindividual justifica el hecho de que un determinado parámetro sea diferente entre individuos de una misma población inclusive. Son factores que contribuyen a este tipo de variabilidad: la raza, el sexo, la edad, el estadio en el ciclo menstrual, periodo de lactancia, masa muscular, situación geográfica. Son fuentes de variabilidad de los analitos que vamos a medir en la fase analítica, eh, que son inherentes al material en sí. Y la variabilidad analítica engloba todos aquellos factores que pueden afectar al espécimen durante todo el proceso analítico. Y se compone de tres tipos: la preanalítica, la analítica y la posanalítica. La variabilidad preanalítica comprende desde la fase de preparación del paciente y toma de muestra hasta la preparación de la muestra para su análisis. La analítica incluye los tratamientos que se le realiza a la muestra durante los procesos de medición, y la posanalítica es la interpretación de resultados, confección de informes y reporte final. Entonces, teniendo en cuenta los conceptos de variabilidad, la variabilidad total de los resultados de una misma persona es la suma de todas estas fuentes de variabilidad, las que habíamos visto anteriormente. Eh, Esto puede incluir el ritmo circadiano, factores endógenos que pueden afectar el control hormonal, estrés producido por el ambiente externo, actividades ejercidas por el paciente, y la la variación o variabilidad analítica introducida ya por la manipulación de la muestra, que el objetivo es minimizar el efecto de estos factores en el resultado final. De estos factores, claro, o sea, refiriéndonos a la variabilidad analítica, que es lo que podemos controlar nosotros en el laboratorio. Preparación del paciente. Las orientaciones de preparación deberían estar a cargo del médico solicitante. Muchas veces no es así. En ese caso, el responsable de dar las indicaciones eh, de preparación previa a la obtención del espécimen es el laboratorio. Eh, Justamente como estábamos diciendo, en el caso de que estas indicaciones no sean dadas por el médico tratante, es importante que el mismo inste al paciente a que realice una consulta previa con el laboratorio a fin de que las indicaciones previa a la toma de muestras sean las adecuadas. Resulta de gran importancia el registro de los datos del paciente, datos demográficos como habíamos mencionado anteriormente, y realizar la encuesta pertinente antes de tomar la muestra. Los factores a tener en cuenta previos a la toma de muestra, uno de los principales es el ayuno. Se recomienda que el paciente realice un ayuno de por lo menos 8 a 12 horas y que la muestra sea tomada a primera hora de la mañana. Em, Esto en línea general, pero como sabemos existen ciertas excepciones, por ejemplo las determinaciones de urgencia o emergencia, que obviamente no vamos a solicitar ayuno para estas determinaciones, también para los lactantes, o también podría ser por indicación médica. Por ejemplo, toma de muestra para el dosaje del nivel de insulina post ingesta, por ejemplo. En ese caso
Justamente con esa indicación médica es que el paciente llega al laboratorio y debe realizarse de esa forma. Normalmente cuando se pide, hablando del caso de insulina post ingesta, se le toman también una muestra basal. Un ayuno por un periodo inferior de tiempo podría producir resultados erróneos en el perfil lipídico, leucocitosis postprandial, resultados erróneos de glicemia, por ejemplo. Un resultado, un ayuno prolongado de mayor de 24 horas podría provocar un aumento de la bilirrubina, disminución de proteínas totales, un aumento de la creatinina sérica. Un ayuno por más de 72 horas eh, podría provocar la reducción de la glicemia, alteración de triglicéridos, glicerol libre, ácidos grasos libres, sin alteración de los niveles de colesterol. Ejercicio físico. Durante la encuesta realizada al paciente es importante también preguntarle o saber y registrar si es que el paciente practica algún deporte, ya sea o realiza algún tipo de trabajo pesado o esfuerzo extenuante, ya que el ejercicio de larga duración puede producir un aumento en las enzimas musculares. Eh, claro, estas variaciones van a ser justamente como consecuencia de la actividad del paciente. Por ejemplo, aumentan la CK total, la aldolasa, la GOT, la LDH. El ejercicio extenuante a largo plazo puede producir cambios en los niveles de aldosterona, androstenediona, estradiol y cortisol. eh, la gonadotropina coriónica humana, la hormona luteinizante, la prolactina, la testosterona, HDL, proteínas totales, T4 libre y T4 total. Perdón, T3 libre y T4 libre, entre otros. En el caso de la dieta, las alteraciones en las concentraciones de los analitos dependen de la cualidad y la cantidad de alimento ingerido y el tiempo entre la ingesta y la extracción de la muestra. En estos casos, por ejemplo, si el paciente está siguiendo una dieta hiperproteica, es probable que tenga aumento en los niveles de amonio, de ácido úrico, sin afectar los niveles de creatinina. Una dieta rica en purinas, por ejemplo, aumenta el ácido úrico. El consumo de cafeína aumenta los niveles de catecolaminas a partir de la médula adrenal y del cerebro. Una dieta cetogénica produce un aumento en los niveles de los cuerpos cetónicos y esto también puede ser detectado en orina. O sea, la dieta puede influir en los analitos, en la magnitud de los analitos que nosotros queremos medir posteriormente. El consumo de alcohol. Se recomienda abstinencia de alcohol por lo menos 3 días antes de la extracción de las muestras sanguíneas, a no ser de que justamente la solicitud sea para realizar alcoholemia, por ejemplo, obviamente. Eh, acciones, eh, acciones inmediatas del alcohol sobre ciertos analitos aumentan acetaldehído, acetato, que son cuerpos cetónicos, ácido úrico, lactato y triglicéridos. El consumo crónico puede producir aumento de ácido úrico, ALT, AST, eh, gastrina, LDH, gamma GT, magnesio. El volumen corporal medio en el caso del hemograma también se ve alterado, triglicéridos y disminución de la glicemia. También se pueden observar alteraciones en la morfología de los eritrocitos, ya hablando de pacientes alcohólicos, y alteraciones de la hemostasia. El consumo de tabaco puede provocar alteraciones en la curva de glucosa, en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, niveles relativamente más elevados de la hemoglobina, alteraciones en la prueba de agregación plaquetaria. Las drogas terapéuticas. Habíamos dicho que es de suma importancia registrar la medicación que consume el paciente.
ya que estos medicamentos pueden actuar como interferentes en el dosaje de los distintos mensurandos. Por ejemplo, aquí puse un resumen de cómo pueden afectar ciertos fármacos a las magnitudes de algunos analitos. Por ejemplo, la glucosa puede estar disminuida en pacientes que están con alopurinol o eritromicina y puede ser elevada, por ejemplo, en pacientes anticoagulados por la heparina. Ácido úrico también aumenta con furosemida o epinefrina. Por decir, urea también se ve aumentada por codeína, por el consumo de codeína, canamicina, clonidina y metotrexato. Eh, Enzimas como la total se ven aumentadas por el consumo de anfetaminas, ampicilina, digital, insulina. Así es que es muy importante registrar todos los medicamentos que consume el paciente. Si bien en el laboratorio recibimos distintos tipos de muestras, me centré más en la toma de muestras sanguíneas, ya que es el tipo de muestra más frecuente con el que se determinan la mayor cantidad de parámetros que podemos estudiar en el laboratorio clínico. En general, el momento del día adecuado para la toma de muestras, siempre hablando de pacientes ambulatorios, eh, es entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana. Las determinaciones que requieran de toma de muestra en otros momentos deberán ser especificadas eh, por el laboratorio. Por dar un ejemplo, dosaje de cortisol AM y PM, por ejemplo. O si el paciente se está realizando una curva de cortisol justamente para evidenciar la variación del cortisol en distintos momentos del día, sería el laboratorio el que tiene que indicar el horario de la toma de muestra, a no ser de que ya venga indicado por el médico. Se debe registrar la hora exacta de la toma de muestra y enviar esta al laboratorio en un contenedor adecuado en el caso de que las muestras no sean tomadas por personal del laboratorio. Para asegurar una correcta extracción sanguínea es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. La identificación del paciente: se deben solicitar al paciente, en el caso del paciente ambulatorio, que se identifique con su nombre completo y comparar este nombre o el nombre de su documento de identidad con el que figura en el impreso de la petición y el número de petición con el que figura en la etiqueta de los tubos. En el caso de pacientes hospitalarios, corroborar que el nombre del paciente, número de habitación, código identificativo de tubos correspondan a los que figuran en la petición. Corroborar que el paciente esté en ayunas. El socio al paciente, es decir, lo ideal, si es un paciente ambulatorio, que esté entre 5 a 10 minutos en reposo antes de la toma de muestra. Y que adopte la postura correcta. El brazo del paciente debe estar en línea recta, firmemente apoyado por la superficie plana del apoyabrazo, sin doblarse al nivel del codo. Preparar los materiales adecuados, eh, tubos de muestra de recogidas, por ejemplo, agujas, jeringas, guantes, torundas secas y embebidas en alcohol etílico al 70%, rollos de gasa, apósito adhesivo, iodopovidona y campo estéril en el caso de extraer muestras para hemocultivo. La sangre venosa es el espécimen más utilizado de manera habitual en los estudios analíticos, ya que su obtención es rápida y relativamente fácil. En los procedimientos de venopunción, en adultos generalmente se opta por las venas del brazo, siendo la más habitual la cubital media por su calibre y accesibilidad,
y por ser menos dolorosas, aunque también son frecuentes la cefálica y la basílica. Otras zonas utilizadas, aunque menos frecuentes, son el área de la muñeca, dorsal de la mano y antebrazo. Acá podemos visualizar un esquema de dónde se encuentran estos vasos. Para la toma de muestra deben evitarse las zonas con hematomas, quemaduras, eh, tobillos o pies en pacientes diabéticos o con trastornos circulatorios. Se deben extremar los cuidados con pacientes con venas difíciles. En el caso de pacientes con obesidad, recién nacidos, pacientes con perfusión intravenosa. En estos pacientes se seleccionará el lugar de extracción utilizando las técnicas para favorecer la palpación de la vena. Cerrando el puño, colocar previamente el compresor o liga, 30 segundos, golpear con el dedo índice el lugar al realizar la punción, aplicar calor en la zona, masajear el brazo, etcétera, eh, con el objetivo de mejorar la irrigación en esa zona y que las venas se muestren más accesibles. Posteriormente se coloca el compresor o liga, eh, que aumenta la cantidad de sangre en las venas, siendo el compresor no debe mantenerse más de 2 minutos. O sea, la liga no debe estar en el brazo del paciente más de 2 minutos, solamente para identificar la zona a punzar, ya que puede producir hemoconcentración alterando el equilibrio entre los líquidos y los elementos formes de la sangre, que es el llamado efecto torniquete. El torniquete o liga, como le llamamos comúnmente, es utilizado para localizar la vena más apropiada para realizar la punción. Puede provocar una efectiva presión de filtraje en el interior de los vasos capilares. Como consecuencia, los componentes de bajo peso molecular y fluidos se mueven desde la luz intravascular hacia el espacio intersticial. Las macromoléculas componentes agregados a proteínas y células sanguíneas no cruzan la pared de los vasos capilares y la concentración de estos se eleva aparentemente. La aplicación de torniquete por más de 2 minutos podría provocar un aumento de proteínas en un 5%, aumento de colesterol, o sea, falsos aumentos en realidad del 5%, hierro en un 6%, GOT en un 10%, bilirrubina en un 8%. Sin mencionar también las alteraciones que producen en los estudios de biometría hemática o en el hemograma en sí. Los tubos empleados para la colecta se emplearán distintos tubos según el tipo de determinación que se vayan a procesar. Entre estos materiales tenemos, por ejemplo, los tubos con heparina de litio, que ejerce su actividad anticoagulante acelerando la inhibición del factor 10A por la antitrombina, impidiendo así la coagulación de la muestra en el tubo. Se reserva para determinaciones bioquímicas en plasma. El tubo seco, sin aditivos o con gel separador, no posee ningún tipo de anticoagulante, pero puede contener gel que facilita la retracción del coágulo y la separación del suero. Eh, el tubo con EDTA tripotásico tiene un efecto quelante sobre el calcio, secuestrándolo y evitando que se desencadene la cascada de la coagulación. Usado normalmente en hematología para la realización del hemograma y análisis de elementos formes de la sangre. Em, También para el dosaje de hemoglobina glicada. Tubos con fluoruro
sódico oxalato de potasio, el cloruro sódico actúa inhibiendo la glicólisis y en combinación con el oxalato de potasio tiene un efecto anticoagulante que normalmente utilizamos para dosar glucosa. Tubo con citrato de sodio se utiliza en su forma, el citrato se utiliza en su forma acuosa, es citrato trisódico a 0,016 molar. Su acción anticoagulante se basa en la precipitación de calcio y se utiliza fundamentalmente en estudios de hemostasia y eritrosedimentación. Para ilustrar un poco más, nada más, los distintos tipos de tubos que tenemos o contenedores y cómo se relacionan el código de color con el tipo de tubo en sí. Y también la utilidad. El orden sugerido para el llenado de tubos, habíamos hablado que podría haber contaminación por arrastre eh, u otro tipo de interferencia. Entonces, para evitar eso, existe un orden sugerido de llenado de tubos. El primer frasco debe ser el de hemocultivo, obviamente porque por el tipo de análisis que se va a realizar en esa muestra y evitar contaminación con cualquier otro material. Luego tubos secos que serían, o también podrían ser tubos para separar suero, que serán utilizados para química clínica o serología. Tubos con citrato para hemostasia, tubos con citrato también para eritrosedimentación. En quinto lugar tenemos el tubo con ETA. Y por último, los tubos con el resto de aditivos que podría ser heparina, fluoruro, oxalato. Es muy importante respetar la relación muestra anticoagulante, ya que una relación inadecuada es un criterio de rechazo de la muestra. Criterios de rechazo de muestra. El laboratorio tiene que definir los criterios de rechazo de muestra incluyendo, pues, o sea, pueden incluir los siguientes: identificación incorrecta e incompleta, tipo de tubo incorrecto, orden incorrecta de la extracción, volumen inadecuado de la muestra, hemólisis muy marcada, ya sea dependiendo ya de qué análisis realizaremos posteriormente en el suero, almacenamiento y o transporte inadecuado. Una vez que obtenemos las muestras, se procede a la centrifugación. Las centrífugas pueden generar, hay que recordar que las centrífugas pueden generar calor y pueden alterar ciertos analitos termolábiles. En estos casos, o siempre que se indique, se debe emplear una centrífuga refrigerada. Cuando no haya requerimientos de temperatura, se pueden centrifugar a 25 grados, o sea, temperatura ambiente en el laboratorio. Para la separación de suero o plasma se recomienda 10 minutos a 3000 RPM. No obstante, cada laboratorio estandariza sus tiempos. Una centrifugación deficiente podría ocasionar que se formen redes de fibrina, lo que podría interferir en el pipeteo de instrumentos automatizados y conducirnos a resultados erróneos. Por otra parte, una centrifugación excesiva podría ocasionar hemólisis, que si recordamos es un criterio de rechazo de muestra. El suero o plasma debe ser separado del paquete globular o coágulo lo más pronto posible. Recomienda que sea antes de las 2 horas, a menos que exista evidencia de que tiempos más largos no introducen inexactitud en las mediciones. Es conveniente mantener los recipientes tapados en todo momento para evitar, por ejemplo, la concentración por evaporación.
No es recomendable que las muestras de suero o plasma permanezcan por más de 8 horas a temperatura ambiente. En, en caso de no ser procesadas en el momento o tener una demora en el procesamiento, es conveniente que sean almacenados a temperatura de refrigeración. Evitar varios ciclos de descongelamiento en el caso de que las muestras sean almacenadas a temperatura de congelamiento, ya que podrían verse afectados ciertos analitos. En caso de derivar las muestras, también es recomendable que las mismas estén centrifugadas, separadas y vayan en contenedores refrigerados a los laboratorios de destino. Entonces, para poder establecer la calidad en la fase preanalítica, el laboratorio debe desarrollar eh, indicadores de calidad para la fase preanalítica. Esto contribuirá a identificar oportunidades de mejora y ir introduciendo esta mejora en los procedimientos a fin de tener muestras de mejor calidad. Entre los indicadores, o sea, todo lo que podamos medir en sí podría actuar como un indicador y se podría registrar eso. Eh, por ejemplo, tiempo de atención al cliente, en este caso sería el paciente, porque al cliente en el caso de que sea un ente privado, ¿verdad? Errores de registro, o sea, qué tantos errores de registro se vieron en un determinado periodo de tiempo. Tiempo entre el registro y la extracción. Por ejemplo, número de muestra con identificación incorrecta, número de muestra con hemólisis, número de muestras coaguladas para hemostasia y hematología, errores detectados en almacenamiento y preparación de muestras. O sea, todos estos indicadores a ser evaluados durante un periodo de tiempo nos conduce justamente a mejorar los procedimientos en, en cuanto a la fase preanalítica se refiere. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, consulta?